Vamos a meternos de lleno a uno de los temas más complejos y, la verdad, peligrosos de México. Esa zona gris donde el poder del crimen organizado y el poder político ya no se distinguen. Para tratar de entender cómo funciona esta red, tenemos que seguir dos rastros clave, el de la sangre y, por supuesto, el del dinero. Este mensaje apareció en una narcomanta justo después de una masacre. Te pasaste de ver, con la familia. En el código de los cárteles, esto es mucho más que una amenaza. Es una declaración de guerra, una que se vuelve personal. Y con esto nos metemos de cabeza en la brutalidad de este conflicto. Para que nos demos una idea de la dimensión de esta guerra, empecemos con un solo evento. Un ataque a plena luz del día que lo pone todo en una perspectiva muy cruda. Ojo, esto no fue violencia al azar, no fue una balacera cualquiera. Fue un asesinato selectivo, planeado, en medio de una carrera de caballos llena de gente. El objetivo era clarísimo, el 84, un operador importante del cártel de Sinaloa. Pero el daño colateral fue devastador. Murieron civiles inocentes y hasta el hijo de otro jefe del cártel. Y luego, para rematar, hicieron algo que demuestra su poder total. Bloquearon la carretera con camiones robados. Una táctica de terror para asegurar que nadie lo siguiera y para dejar muy claro quién manda. Ok, ahora, vamos a alejarnos un poco. Porque lo que pasó en Parral, esa masacre, no es un hecho aislado. Es, en realidad, un síntoma de una especie de guerra civil que se está librando en muchísimos frentes por todo el país. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién pelea contra quién? Y la respuesta no es tan simple como decir los cárteles contra el gobierno. No, la realidad es mucho, pero mucho más fragmentada y caótica. Lo que estamos viendo aquí no es solo la típica guerra entre cárteles rivales, como por ejemplo el cártel Jalisco contra Cárteles Unidos. El conflicto es mucho más profundo. Estamos viendo una brutal guerra interna que está partiendo en dos al mismísimo cártel de Sinaloa. De un lado está la facción del veterano El Mayo Zambada, y del otro, los hijos del Chapo, a quienes todos conocen como los Chapitos. Y fue justo esta lucha de poder la que se desbordó hasta Chihuahua y provocó la masacre de la que hablamos en Parral. A ver, toda guerra necesita dinero para funcionar. Y esta no es la excepción. La pregunta es, ¿de dónde sale tantísimo dinero para mantener ejércitos de sicarios y comprar armas que parecen de película? Pues la pista nos lleva justo aquí, a más de 10 casinos en México. Según la FinCEN, que es la agencia de élite de Estados Unidos contra delitos financieros, estos lugares no eran solo para ir a apostar. Eran, de hecho, el corazón de una red gigantesca de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Con la información que les pasó a Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, la UIF, se puso a trabajar. El resultado: congelaron las cuentas bancarias de 31 personas y empresas, un golpe directo a la cartera, a la estructura financiera que sostiene toda esta violencia. Y esta es la cifra que lo pone todo en perspectiva. Más de 1,000 millones de pesos. Pensemos un momento lo que significa esa cantidad. Es el combustible financiero que compra las armas, que paga a los sicarios y que al final del día alimenta la violencia que vemos en las calles. Una locura. Y este esquema nos muestra cómo lo hacían. Y no era nada simple. Es una operación transnacional súper sofisticada. Primero, el dinero sucio, el efectivo, llega a los casinos. Ahí lo mezclan con las ganancias del día a día. Luego, ese dinero se va en transferencias a empresas fantasma por todo el mundo. Y al final, el dinero regresa, ya limpio, a las manos del cártel para financiar sus operaciones. O sea, más armas, más poder y, por supuesto, más violencia. Y justo aquí es donde esta historia da un giro todavía más oscuro. Porque, inevitablemente, el dinero y las balas se terminan cruzando con las boletas electorales y los puestos de poder. Escuchen esto con atención. No es un rumor, no es una filtración, es una admisión pública del propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Él mismo dijo que su candidatura no se decidió por encuestas ni nada de eso, sino que fue una imposición directa desde la presidencia. Una declaración que básicamente admite una intervención política al nivel más alto que se puede imaginar. Y lo que pasó después de esa imposición es, por decirlo menos, bastante sospechoso. Los principales rivales de Rocha Moya dentro de su propio partido fueron quedando fuera del camino. 2 de ellos, de repente, enfrentaron procesos legales que los sacaron de la contienda. Pero el caso más grave fue el de Héctor Melesio Cueny. Él lo había acusado públicamente de tener lazos con los Chapitos y fue asesinado. Una estela de rivales eliminados mientras uno solo ascendía al poder. Y esto ya escaló. Ya no es solo un asunto de política interna. El gobierno de Estados Unidos ha intervenido, y la etiqueta que está usando es una de las más graves que existen. A ver, estamos hablando del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, el NCTC. Para que quede claro,
Esta no es una agencia que persigue delitos financieros o de drogas. Su única misión es rastrear a terroristas a nivel mundial. Y según las fuentes, tanto el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como un alcalde, César Iván Sandoval, están en su radar por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa. A Sandoval incluso lo detuvieron en la frontera y le quitaron la visa, así de grave. Frente a este panorama de violencia, de corrupción, de estas líneas borrosas, ¿dónde queda la ciudadanía? Pues la respuesta es en las calles, protestando y también organizándose. A mediados de noviembre, la tensión se sentía en el aire. El gobierno levantó un muro metálico enorme alrededor del Palacio Nacional. La versión oficial era que era por una protesta de maestros, pero las vallas se quedaron puestas para la marcha ciudadana del día 15. Y el resultado fue un choque directo, enfrentamientos, gas lacrimógeno y, lo que es muy preocupante, agresiones directas de la policía a periodistas que solo estaban haciendo su trabajo. Pero la respuesta de la gente no se quedó solo en la calle. De todo este clima de tensión surgió una herramienta superpoderosa, el Manual del Disidente Pacífico. Es básicamente una guía que busca explicar cómo la sociedad civil puede defenderse sin tener que recurrir a la violencia. Y esto es clave. El manual no habla de violencia, habla de estrategia. Propone cosas como crear redes de apoyo entre la gente, documentar cada abuso de poder, usar la presión económica con boicots y, sobre todo, fortalecer la organización ciudadana desde la base. Es como una hoja de ruta para una resistencia inteligente y, sobre todo, pacífica. Lo que nos deja con la pregunta final, que quizá es la más importante de todas. En un país donde las líneas que separan al gobierno del crimen organizado se están borrando, donde confiar en las autoridades se puede convertir en un riesgo mortal, ¿qué le queda a la gente? ¿En quién se puede confiar? Esa es la pregunta que se queda flotando en el aire.